hemos cometido muchos errores. Por ejemplo, voy a decirte unos 3 o 4 que yo pienso. Uno, primero, me parece que se cubre estos temas muy pegado a las fuentes oficiales, a la policía, a las fuentes judiciales. Entonces, ¿qué pasa? Que la versión es siempre filtrada por ellos y no se compensa con otras versiones. Y muchas veces la policía quiere mostrar que tiene más éxitos de los que tiene, o el ejército quiere mostrar que es más eficaz de lo que realmente es, o a veces incluso quieren engrandecer el enemigo para mostrar por qué es tan difícil luchar contra él. En el caso de la cobertura directamente de los grupos organizados, los mostramos a veces demasiado sofisticados, demasiado todopoderosos, demasiado organizados, cuando en realidad no lo son. En realidad son cosas muy desarticuladas, muy folclóricas, muy tropicales. Si a veces el Estado, que se supone que está organizado, funciona tan mal, imagínate lo que es un grupo de delincuentes, ¿no? Que tienen traiciones, que tienen debilidades enormes, y al mostrarlo tan monolítico, hacemos sentir a la gente más débil frente a ellos, no más capacitada. Entonces creo que ese es un segundo tema. Tercero, nos engolosinamos mucho con sus historias. Las historias periodísticas de los malos son fascinantes. La mitad del cine de Hollywood está hecho de malos fascinantes. Entonces, cuando uno tiene esa cantidad de malos fascinantes, uno como reportero, cuando empieza, uno se fascina con la historia de Pablo Escobar y la historia del otro. Son unas historias así de unos tipos. Entonces, uno los ayuda a convertir también un poco en leyenda, en unos personajes malos, pero unos malos interesantes, digamos. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado de cómo construye uno esa figuración pública, como de tipos brillantes y todo eso. Y yo creo que lo último es, nos dejamos ganar por el miedo en muchas zonas, justificablemente. Verdad Abierta se creó sobre todo para darle contexto a los periodistas regulares, para que cuando tú pasaba un hecho en algún sitio, ¿no? Y la gente muy rápidamente pudiera entrar ahí a ese sitio, a Verdad Abierta, y supiera el personaje quién es, cuál es su historia, cuál es la historia del bloque militar o paramilitar que operaba allí. O sea, te da todo el contexto de una historia muy rápidamente. Entonces, trabajamos mucho en historias de contexto, que no es generalmente lo que hace la prensa. La prensa trabaja solo en la punta de la noticia, no en el contexto. Yo creo que en México lo que falta es voluntad de los medios de comunicación de dejar de hacer del crimen organizado un negocio de venta de periódicos. Es decir, yo lo que creo que falta es voluntad, porque existen los contactos, existe la forma de crear fuentes, y en México, para quien la quiera encontrar, existe escuela de cómo cubrir crimen organizado. Jesús Brancornela desde el semanario Z, la gente de Proceso que ha hecho una cantidad de investigación al respecto, la gente de Río 12 en Sinaloa. Compañeros como Diego Sorno, como Almazán. Es decir, sí hay, lo que pasa es que creo que la dinámica de los medios se ha convertido en un cuentamuertos, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo actualmente. Yo lo que creo que falta actualmente, y esto también lo traslapo a Centroamérica, es investigaciones más vinculadas con dos cuestiones en México. La primera es con la narcopolítica, ¿no? Los políticos no solo del Estado, sino federales vinculados con los grupos del crimen organizado, el tema de lavado de dinero y el control público de aquellos que hacen que el crimen organizado sea crimen organizado, que son los políticos y los grandes empresarios con los que están vinculados. Si no, no se puede llamar crimen organizado. Aquí creo que hay muchas acciones más que hacer. La prensa tiene que contribuir de manera sustancial a esta lucha contra la delincuencia. Hay que entender los problemas y sobre todo hay que entender cómo generar costos para aquellos que siguen, digamos, desarrollando, incitando la violencia, y en el caso concreto de los periodistas, no protegiéndolos como es su obligación. Es decir, investigaciones que nunca son realizadas, porque en el fondo pues hay una, si no una cooperación, sí te diría que una tolerancia, una connivencia, sobre todo en los gobiernos locales, con el proceso de delincuencia organizada. A mi parecer, lo que se debe hacer es que la prensa extranjera diga claramente quién es el responsable. No estamos hablando del gobierno de México en el nivel federal solamente, sino los gobernadores que no hacen las investigaciones para aclarar las muertes de los periodistas. Es decir,
lo que yo sostengo es que se debe focalizar la responsabilidad en los gobernadores para que estos sean, digamos, exhibidos ante las comunidades internacionales por no aclarar estos homicidios. Es su responsabilidad, es su obligación, ellos deben hacerlo.